Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 29 de agosto en esta 21ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia el martirio de San Juan Bautista. Por eso el color litúrgico que se utiliza en este día es el rojo. Rojo del amor, rojo del martirio, rojo de la sangre por Cristo Jesús. El martirio de San Juan Bautista, la celebración de hoy, que en la Iglesia Latina tiene orígenes antiguos, en Francia ya en el siglo V y en Roma en el siglo VI, está unida a la dedicación de la iglesia construida en Sebaste, Samaria, sobre el presunto sepulcro del precursor de Cristo, con el nombre de Pasio o de Decolatio. La fiesta aparece ya en fecha de 29 de agosto en los Sacramentari Romani, o según el martirologio romano, esa fecha correspondería al segundo hallazgo de la cabeza de San Juan Bautista, llevada en esa ocasión a la iglesia de San Silvestre de Roma. A más de estas referencias históricas, tenemos del Bautista las narraciones evangélicas, sobre todo de San Lucas, quien nos habla de su nacimiento, de la vida en el desierto, de su predicación, y de San Marcos, que nos habla de su martirio. Por el Evangelio y la tradición podemos reconstruir la vida del precursor, cuya palabra de fuego parece en realidad animada por el espíritu del profeta Elías. En el año 15 del emperador Tiberio, del 27-28 después de Cristo, el Bautista, que llevaba una vida de austeridad según las reglas del nazireato, comenzó su misión invitando al pueblo a preparar los caminos del Señor, para lo cual era necesario hacer penitencia y convertirse sinceramente, es decir, se requería un cambio fundamental de vida. Dirigiéndose a todas las clases sociales, despertó entusiasmo entre el pueblo y animadversión entre los fariseos, a quienes reprochaba la hipocresía. Personaje ya popular, negó decididamente ser el Mesías esperado, afirmando la superioridad de Jesús que él señaló a sus discípulos con ocasión del bautismo en las orillas del Jordán. Su imagen se va apocando con la aparición del más fuerte, Jesús. Sin embargo, el más grande de los profetas no dejó de hacer escuchar su voz cuando y donde era necesario enderezar los senderos torcidos del mal. Reprochó públicamente la conducta pecaminosa de Herodes Antipas y de la cuñada Herodías, y esto le costó la dura encarcelación en Maqueronte, a orillas del Mar Muerto. Sabemos cómo terminó. Con ocasión de un banquete en Maqueronte, la hija de Herodías, Salomé, habiendo demostrado sus excelentes cualidades en la danza, entusiasmó a Herodes, al que, por instigación de la madre, pidió y obtuvo la cabeza del Bautista, haciendo callar así la voz más robusta de los predicadores del inminente mensaje evangélico. Último profeta y primer apóstol, él dio su vida por su misión, y por esto la Iglesia lo venera como mártir. Bueno, pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Bautista en el día de su martirio. Así es, después de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, solamente es San Juan Bautista a quien se celebra el nacimiento y el martirio. Así que es un grande entre los grandes, como aquel que preparó los caminos al Señor. Que tengamos esa coherencia de fe, al igual que San Juan Bautista. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar.
Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, interesante ver esta doble, por así decirlo, acción de fuerzas. Por un lado, las fuerzas del bien, representadas en San Juan el Bautista, que combate el mal, que señala lo que está corrompido, que no permite que sobreabunde el pecado, sino que hace público aquello que está mal, enderezando el camino hacia Dios. Y es lo que hace San Juan y lo que dice el profeta Isaías y el texto bíblico también del Nuevo Testamento, ¿verdad? Enderezcan los caminos del Señor. Y es lo que hace San Juan, señalando lo malo que está haciendo las obras pecaminosas de Herodes con su cuñada Herodías. Y por otro lado está justamente ese poder que las mujeres pues logran realizar en el hombre, en este caso Herodías y su hija, que pues inciden en la manera de pensar de aquel gobernante del tiempo, Herodes, de tal manera que lo convencen para que haga algo que va incluso en contra de su voluntad, porque respeta, admira y quiere a San Juan Bautista, pero tratan de hacerlo quedar mal y por eso logran que tome la decisión de quitarle la vida. El poder del mal, el poder de la seducción, el poder del pecado que se quiere imponer a la gracia de Dios, el poder de la oscuridad que quiere envolver y quitar toda la luz. Por eso nosotros debemos de tener esa misión profética como San Juan Bautista, que recibimos desde nuestro bautismo. Cuando somos ungidos con el óleo del Santo Crisma, el sacerdote dice: yo te unjo con la señal de Cristo profeta, de Cristo sacerdote y de Cristo rey. De Cristo profeta, a eso nos referimos hoy, de anunciar la palabra, de anunciar las cosas buenas, de proclamar desde las azoteas todo lo bueno que alguien está haciendo, pero también de denunciar lo incorrecto, denunciar el pecado, denunciar la oscuridad, denunciar el error. De hecho, una de las obras de misericordia es corregir al que yerra. Así es, sobre todo esas obras de misericordia espirituales. Corregir al que está equivocado. Y también es una obra de misericordia. San Juan lo estaba haciendo. Qué importante es saber obrar rectamente, según la palabra, según el amor de Dios, según buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no tengamos miedo de actuar. Claro, hoy en este tiempo hay que tener cuidado cuando uno señala, y tal vez no hay que hacerlo evidentemente de forma pública, sino hay que hacerlo con prudencia, con discreción, claro está.
Pero no significa de que no alcemos la voz o de que no nos opongamos a todo aquello que está mal, a las injusticias, a las vanidades, al materialismo, a la corrupción, a la impunidad, a todo aquello que está en contra de la dignidad de la persona humana, a todo aquello que se opone a la construcción del reino, a todo aquello que va contrario al evangelio. Sí, denunciar. Qué importante eso, denunciar lo que está, la cultura de la muerte en contra de la vida humana. Denunciar aquello que va, aquellas ideologías en contra de la familia como célula principal de nuestra sociedad. Sí, y bueno, qué importante es que nosotros sigamos viviendo y actuando como Cristo nos pide hoy en el Evangelio. Y de esa manera daremos testimonio con amor y fidelidad como lo hace San Juan Bautista. Hoy que es jueves eucarístico y sacerdotal, te invito para que vayas a tu cita con el amor de los amores, para que visites el sagrario, para que vayas a la hora santa. Pide por favor por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por nosotros los sacerdotes, que tanto necesitamos de esa fuerza en la fe a través de la oración de nuestros amados laicos. Así que tienes esa tarea de orar por nosotros, por los diáconos y seminaristas y claro, por los jóvenes, para que Dios toque sus corazones y sigan respondiendo con amor a la llamada de aquel que es el dueño de la mies, y así sigan enviando trabajadores a su viña. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.